Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de Spanish with Andrés. Mi nombre es Andrés, soy profesor de español y este es un canal para estudiantes que quieren aprender el idioma desde una perspectiva ecuatoriana. El día de hoy quiero hablar de algo que para mis estudiantes que visitan Ecuador es un poco confuso, el sistema de transporte público. Empecemos. Bueno, como mencioné hace un momento, para algunos de mis estudiantes, el sistema de buses, el sistema de transporte público aquí es confuso. Pero, ¿por qué? Bueno, de acuerdo a ellos, existen demasiados buses y por esa razón es difícil encontrar el bus correcto. Ok, eso es más o menos cierto. Es verdad, hay muchos buses, pero también hay muchas personas y muchas rutas que los buses deben cubrir. Por lo tanto, se necesitan muchos buses. Pero además de eso, ¿por qué las personas que visitan Ecuador piensan que el sistema de buses es confuso? Para empezar, existen muchas cooperativas de buses y cada una tiene un color diferente para poder distinguirlas de las demás. Hasta aquí, todo bien. Pero cada cooperativa necesita cubrir diferentes rutas. Entonces, puedes ver un autobús verde con blanco y pensar que van en cierta dirección, cuando en realidad van a ir en una dirección diferente. Y si no pones atención, es fácil tomar el bus equivocado y terminar en un lugar que no querías. Entonces, ¿cómo hacemos los locales para no confundirnos con los buses? Bueno, es fácil. Adelante del bus, en el parabrisas, puedes ver un pequeño rótulo, un letrero, que indica de dónde viene el bus y hacia dónde se dirige. Además, dependiendo de la ruta, el rótulo puede ser de un color diferente. Por esta razón, muchos locales ni siquiera necesitamos leer el rótulo. Simplemente vemos a qué cooperativa pertenece el bus, vemos el color del rótulo y sabemos automáticamente hacia dónde va. Por supuesto, para algunas personas locales también es un poco complicado tomar un autobús. Tal vez no están acostumbrados a viajar en bus porque tienen carro propio o porque trabajan o estudian cerca de casa y pueden caminar todo el tiempo. Entonces, no solamente los visitantes tienen problemas con el sistema de transporte público, también algunas personas locales. Por cierto, yo no tengo carro propio y trabajo aquí en casa prácticamente todo el tiempo y no tomo autobuses. Pero antes de ser profesor de español, trabajaba en una compañía que me pedía viajar por toda la ciudad todo el tiempo. Entonces conozco muy bien el sistema de transporte para moverme de un lugar a otro. Pero bueno, además de saber que existen muchas cooperativas y que cada una tiene un color diferente, hay otras cosas que necesitas saber de los buses aquí en Ecuador. Por ejemplo, el conductor de driver para nosotros tiene un nombre diferente. Generalmente lo llamamos chofer, el chofer del bus. Y en muchas ciudades, no sé si en todas, pero sí en muchas de las que yo he visitado, el chofer tiene un ayudante, una persona que recolecta el dinero que los pasajeros pagan por ese viaje y también anuncia a los posibles pasajeros la ruta del bus. Esa persona se llama controlador o controladora cuando es una mujer y puede ayudarte si tienes problemas para encontrar el bus correcto. Simplemente pregúntales si van por el lugar que tú necesitas visitar
y ellos te dirán si es o no el bus correcto. Ok, algo más. El viaje estándar dentro de una ciudad en bus cuesta 35 centavos, aunque puede variar dependiendo de la distancia. Ese dinero que tú pagas de bus fee aquí se llama pasaje. Y cuando vas a pagar el pasaje, es mejor tener sueltos en tu bolsillo. Ahora te explico. El pasaje cuesta 35 centavos. Si tienes 35 centavos en monedas, perfecto. Si tienes una moneda de 50 centavos o incluso de $1, también funciona. Eso, tener monedas para pagar cosas que cuestan poco dinero, como el pasaje del autobús, se llaman sueltos. Por supuesto, es una manera informal de hablar. Y claro, tener sueltos en tu bolsillo hará más fácil el pago del pasaje. Porque, aunque parece un poco absurdo, algunas personas intentan pagar el pasaje con un billete de 10 o incluso $20. ¿Puedes imaginar eso? Ok, esos son los conceptos básicos que necesitas saber para tomar un bus aquí en Ecuador. Por supuesto, existen más cosas que puedes aprender sobre este tema, pero por ahora, con lo que aprendimos hoy es suficiente. Espero que hayas disfrutado este video. ¿Quieres seguir aprendiendo español y aprendiendo sobre Ecuador? Suscríbete a este canal. Intentaré subir un nuevo video cada semana con información que puede ser útil cuando visites Ecuador. Y bueno, digo que intentaré subir un video nuevo cada semana porque no tengo mucha experiencia haciendo esto y probablemente de vez en cuando necesitaré más tiempo para completar y subir un video. Ok, gracias por ver este video. Nos vemos de nuevo dentro de unos días. Cuídate mucho. Chao.